Bendiciones a todos. Vamos a continuar con nuestro video número 15. Estamos analizando el libro de Judas y vamos en la etapa número 4, elaboración de un bosquejo preliminar antes de tener nuestro bosquejo ya completo y presentarlo a una congregación. Estamos analizando el punto 2, la táctica para enfrentar el problema que se presentó en la congregación o que se presenta en cualquier congregación. Y vamos a analizar una parte, una sección del versículo 4 que en la clase, en el video pasado no mencioné. La última parte que tenemos aquí en el versículo 4 es este texto que dice de esta manera, dice: niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto de que niegan a Dios, nuestro Señor, a Jesucristo, nuestro soberano? Bueno, no es que simplemente sea ateísmo puro, que simplemente sean personas que siguen las teorías de Darwin y que por lo tanto no aceptan la teoría creacionista, sino que prefieren enfocarse en la teoría evolucionista. En pocas palabras, el ateo, el evolucionista, el seguidor de Darwin, prácticamente afirma que usted y que yo, toda la humanidad, descendemos de los primates, de los gorilas, de los changos, de estos pequeños animales que tienen muchas características parecidas a los humanos. Y bueno, debido a eso dice, no es que nosotros descendemos de estos animales. Entonces, mi estimado señor, mi estimada señora que está usted viendo mis videos, prácticamente los ateos, los darwinistas nos dicen que usted y yo tenemos como abuelitos a los changos en los zoológicos, que existen en los zoológicos, a los gorilas que están en los zoológicos o que están sueltos en los lugares como donde existen las selvas africanas o en otros lugares. Por supuesto que se respeta la intención de Darwin y sus seguidores por explicar el origen de las especies. Pero también nosotros, como cristianos, también tenemos nuestra propia manera de explicar el origen de las especies, y es esta: Dios en el principio creó a todos los seres humanos, creó a todos los animales, y a Adán y a Eva los creó también, y a Adán le dio la facultad de ponerle nombre a cada animal que Dios había creado, igualmente que las plantas. Y a partir de ahí aceptamos la existencia del planeta como es. Entonces, esa es nuestra postura. Pero usted es muy libre de sentirse que sus parientes son los primates, usted es muy libre de creerlo, yo no lo acepto. Yo acepto la teoría de que soy un descendiente de Dios y que desciendo de Dios porque Dios creó a mi primer antepasado, que es Adán, y que a partir de ahí, para esos momentos, se ha venido reproduciendo el género humano, la raza humana, y que quienes, debiendo haber obedecido los mandatos de Dios, fueron destruyendo o han estado destruyendo o hemos estado destruyendo poco a poco el entorno que Dios ha creado para nuestro bienestar. Y lo hemos convertido, bueno, pues un planeta que no digamos que es totalmente inhabitable, pero que tiene muchos problemas, muchos defectos. Aún así, nuestro planeta sigue siendo bello, sigue siendo hermoso. Bien, tenemos entonces esta cuestión: ser ateo o las personas que niegan a Dios y a Jesucristo no es nada más negarlo filosóficamente, negarlo usando sus libros o sus escritos o sus posiciones en universidades o en escuelas donde ellos existen, sino que se niega cuando las personas practican actos que van en total desacuerdo con la voluntad de Dios, en total desacato hacia las máximas que Dios ha dejado plasmadas en su libro a través de sus escritores. Así que entonces no es nada más decir ser ateo, hay algo mucho más profundo en ser ateo. Y el grupo que ingresó a la congregación, ellos vienen con ciertas características más profundas que ateos. Dice que niegan a Dios y niegan a Jesucristo. Negar a Dios y negar a Jesucristo nos indica, ya miramos en videos anteriores, las prácticas que ellos tienen. Entonces hay una forma,
hay una forma normal de mostrar nuestro desacuerdo con Dios. Usted y yo mostramos nuestro desacuerdo con Dios cuando realizamos actos que van en contra de la voluntad de Dios. Automáticamente, al realizar un acto que ofende la moral de Dios, usted es un ateo, usted es una persona que niega a Dios y que niega sus mandatos. Es como un ciudadano de un país mexicano que niega la obediencia de los artículos de la Constitución y los viola constantemente, entonces está negando que es mexicano, está negando que es una persona que busca el bienestar del país. Aprovecho la situación para mencionar la multitud de políticos que están siendo purgados en este tiempo por el nuevo gobierno que ha subido a México con el licenciado López Obrador a la cabeza. Así que inmediatamente con sus acciones, todos estos exfuncionarios públicos que realizaron actos que fueron en prejuicio del pueblo de México, están mostrando que no son mexicanos, son personas que llegaron de fuera, ya sea aunque hayan nacido de México, pero con parientes extranjeros y que su única mentalidad es la que sus padres debieron de haberles inyectado. ¿Cuál mentalidad? La de explotar a los demás mexicanos, la de simplemente llevarse los recursos para tratar de vivir bien. Lamentablemente eso mismo le enseñan a sus hijos y entonces sus hijos, bueno, son ejemplos también. Muchos de ellos son ejemplos de lo que sus padres le han enseñado. Triste destino porque se repite la historia. El padre le enseña al hijo, el hijo le enseña al nieto, el nieto le enseña al bisnieto y entonces tenemos una generación larga, generación grande de personas que están inclinadas al mal, a la corrupción, al dinero fácil, a las cosas que se hacen en prejuicio de una multitud, en prejuicio del pueblo de México, en caso de estos políticos. Bueno, no podemos negar que esta situación es la misma. O sea, estas personas ingresan, vienen a la congregación, en el caso de Judas, llegaron a la congregación donde Judas tiene raíces profundas y ellos, con sus actitudes, están negando los mandatos de Dios, los mandatos de nuestro Señor Jesucristo. Y Judas tiene buen cuidado de expresarlo en el versículo 4, cuando está diciendo acerca de esto, cuando les dice que estas personas niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no se preocupe usted, no son todos los humanos. El texto dice algunos hombres. Entonces quiere decir que de la multitud que usted conoce, siempre va a haber algunos hombres, algunos seres humanos. La palabra hombres aquí está traducido como antropos, y antropos cubre tanto el género masculino como el género femenino, o sea, hombres y mujeres corruptos que han ingresado a esta congregación. Una vez explicado este párrafo, vamos a ver el siguiente punto, el punto C. ¿Y qué es el punto C? Vamos a analizar o a ver en síntesis la idea expresada en los versículos del 5 al 7. ¿Cuáles son las ideas expresadas en los versículos del 5 al 7? Bueno, lo vamos a leer nada más y ahorita continuamos hablando. Dice el versículo 5, 6, 7. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a hacer entonces ahora el análisis del párrafo y vamos a encontrar aquí la doctrina, la idea adecuada, correcta, que concierne a estos momentos. Primero, la idea general indica que el pasado que está en la Biblia, porque los tres aspectos que miramos aquí, los tres conceptos, cuando se habla acerca de
las personas en Egipto, o más bien el pueblo de Egipto, los ángeles caídos y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Son tres ejemplos que aquí aparecen. Bueno, todos esos aconteceres fueron en el pasado bíblico y significa que el pasado bíblico critica. Critica significa que nos da la información. La crítica textual significa la investigación, el estudio de un texto. Nos critica o explica la problemática contemporánea de Judas, lo que está aconteciendo en ese momento con Judas. Bien, recordemos que la carta de Judas fue escrita, vamos a decir, en el primer siglo. Entonces, Judas usa como referencia para poder explicar el problema de las personas que ingresaron surrepticiamente al grupo para causar problemas, causar divisionismo, explica que en el pasado podemos encontrar respuestas para poder explicar el presente. Y note usted otra vez esta cuestión. Lo que estamos viendo es que ese pasado bíblico nos indica, nos explica, nos da la razón acerca de lo que sucedió con Judas y, bueno, nos indica también qué va a pasar con estas personas. Así que vamos a comenzar primero con la frase que tenemos aquí en el número 1. Quiero recordaros. Judas en el versículo 1 cuando dice, el versículo 5 cuando dice, mas quiero recordaros. Significa que les va a recordar lo que ellos ya habían sabido por las instrucciones que habían recibido por parte de Judas, por parte de sus líderes, o bien por la visita de algunos de los apóstoles, que aunque no está en los archivos bíblicos, de todos modos se sobreentiende que ellos escucharon o leyeron los escritos de los demás apóstoles. ¿Y qué significa? Significa lo siguiente, es esta sección. Cuando dice, quiero recordaros, nos está indicando lo siguiente. Nos indica, fíjese bien, y bien importante, que el paso de los años o el paso de los siglos en la humanidad, en nuestro planeta Tierra o en nuestra sociedad, no modifica, no cambia la verdad de lo que dice la Biblia, no cambia la verdad del castigo que está propuesto en la Biblia. O sea, no se vaya usted con la finta de pensar que porque vivimos en una época moderna con muchísimos inventos, podemos brincarnos o, como dicen algunos youtubers, pasarse por el arco del triunfo. Una frase un poco grosera, pero bueno, está bien. Simplemente dejar de lado la información bíblica. ¿Cuál? La Biblia enseña que Dios da castigo a las personas que traspasan sus leyes morales. Entonces, usted y yo, en esta época, no podemos cerrar los ojos y decir que nuestra Biblia o la Biblia es obsoleta, que no funciona, que fue escrita para culturas anteriores o inferiores, que es prácticamente lo que infieren las personas que rechazan la Biblia. Están diciendo que la enseñanza bíblica es inferior. Entonces, automáticamente, cuando una persona rechaza la enseñanza bíblica o la considera inferior, está convirtiéndose en una persona que niega a Dios y niega a Jesucristo. O sea que la persona que hace eso, ya sea con sus actos o con sus palabras, prácticamente forman parte o son parte de ese grupo problemático, vamos a decir en figura nada más, no que realmente hayan ingresado a un grupo religioso y hayan provocado desórdenes, a un grupo de la Iglesia de Cristo. Pero sí significa que en la sociedad, inserta en la sociedad, se encuentra gran cantidad de personas que niegan a Dios y niegan a Jesucristo. Una recomendación es, usted escúchelos, obsérvelos, tienen la libertad de existir, pero sea muy cuidadoso al escuchar lo que estas personas explican o lo que estas personas hacen. Una persona puede explicarle a usted hermosas teorías de matemáticas, pero si su conducta personal, su vida personal, está en contra de la moral de Dios, entonces la sugerencia, como nuestro Señor Jesús la dio alguna vez a sus seguidores en referencia a los fariseos, les dijo, escuchen lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos dicen. Imagínese que usted tiene como maestro, como instructor, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, personas cuyo carácter moral usted conoce. ¿Usted va a seguir los mismos pasos que sus instructores? No.
pero sus instructores les pueden dar los conocimientos adecuados de matemáticas, de filosofía, de sociología, de ciencias naturales, de gramática. Bueno, siga usted los conocimientos que le está proporcionando sus instructores, pero cuidado con seguir su conducta, porque entonces usted estaría imitando algo que ellos están haciendo. ¿Qué están haciendo? Están negando a Dios y a Jesucristo. Entonces son parte de un grupo que no es aceptado por Dios. Podría decir la palabra, discúlpeme por mencionar esto, y podría también decir que las personas que practican estas cosas estarán muy enojados cuando escuchen esto, cuando vean esto, pero no importa, está bien, ellos mantienen su posición, nosotros mantenemos la nuestra. La iglesia de Cristo tiene que hacer una separación correcta, concreta entre lo que somos y lo que son las personas que niegan a Dios y a Jesucristo. Déjenme continuar con nuestras explicaciones, porque me ensarzo en dar más palabras y a veces el hilo de lo que estamos enseñando se pierde. Vamos a mirar aquí la cuestión del versículo 2. Note usted lo que dice el autor. Dice, lo sinteticé de esta manera: Egipto, ángeles, Sodoma y Gomorra fueron puestos como ejemplo. Esto se encuentra en el versículo, desde el versículo 5, 6 y 7, al final del verso 7, dice el texto, dice, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora bien, ¿qué indica todo esto? Indica, usted, mi estimado videovidente, videooyente, que usted tiene que investigar, tiene que saber qué cosa aconteció en Egipto para que Judas lo use como explicación. Así que usted tendría que regresarse, tendría usted que buscar, investigar. A veces les menciono que usen la palabra, que busquen en Google si están ustedes muy inmersos usando los aparatos modernos, las computadoras. Pero si no, vaya usted directamente a su Biblia y usted va a encontrar dos libros al principio de su Biblia. El primer libro va a ser Génesis, el segundo va a ser Éxodo. En Éxodo usted va a anotar, vamos a decir, todo el libro del Éxodo, pero haga usted énfasis en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 se narra finalmente cuál fue ya el castigo total, completo, para el pueblo egipcio que neciamente estaba atacando a los judíos, que eran el pueblo de Dios. Por supuesto, los primeros capítulos de Éxodo nos narran de la preparación y de las plagas que se le van a enviar al pueblo de Egipto, mostrando realmente el poderío de Dios contra el poderío de los dioses que ellos tenían. Sus estatuas, sus imágenes no sirvieron de nada cuando la voluntad de Dios va a ejecutarse, y simplemente vez tras vez Dios humilló a sus dioses. Los dioses que aún todavía algunas culturas mantienen. Pero Dios, en estos momentos, de acuerdo a la historia de Éxodo, humilló a esos dioses de Egipto y los mantiene humillados. Egipto no es una potencia, es un país sencillo, común como cualquier otro, pero aún todavía muchos de ellos conservan la adoración de estos dioses paganos. Bueno, nos brincamos. Conociendo usted la historia de lo que pasó en el capítulo 14 de Éxodo, dígame usted qué pasó con Egipto. Y el capítulo 14 nos dice que cuando fueron cruzando por el Mar Rojo los judíos, cuando Dios abre las aguas del Mar Rojo para que crucen los judíos, guiados desde luego por Moisés, por su hermana María y por su hermano Aarón, cruzan. Y cuando los egipcios deciden seguirlos, simplemente después de llegar al otro lado del mar, las aguas volvieron otra vez a su cauce y allá quedaron sepultados. Faraón con sus ejércitos, con sus carros, con sus caballos, todos murieron. El capítulo 15 nos narra cómo María y otras mujeres judías elaboraron un cántico para celebrar la victoria que Dios les había proporcionado en esos momentos. Usted, conociendo la historia, entonces sabrá ahora qué pasó en Egipto, porque es importante que relacione lo de Egipto con la frase fueron puestos como ejemplo. Y eso es importante. Ahora, en el siguiente, déjenme ver, el versículo 5 habla acerca de Egipto, que destruyó al pueblo, a los judíos, pero que también, en el mismo libro de Egipto, el Señor destruyó a los judíos que no creyeron.
Pasado ya el tiempo, el pueblo judío va a llegar a la tierra prometida, va a tardar 40 años en el desierto. Y entonces va a haber una rebelión de personas, de judíos, que no van a estar de acuerdo con el liderazgo de Moisés, incluido María, incluido Aarón. Pero Aarón y María recapacitaron. Sin embargo, un grupo guiados por un líder llamado Coré no recapacitaron. Y entonces, ¿qué hizo Dios con esos propios judíos que habían sido primeros salvados? Simplemente los destruyó. Así que si usted y yo somos cristianos, no pensemos que por el hecho de habernos convertido en cristianos ya vamos a ser salvados eternamente. Todavía nos falta un largo camino, el camino que tenemos que recorrer mientras tenemos vida. ¿Y cuál es el camino? El camino de mantenernos fieles hasta la muerte. Caso contrario, aunque usted haya sido convertido en hijo de Dios y yo también, aún así sufriremos la perdición, sufriremos el castigo eterno. Así que entonces el versículo 5 habla de Egipto destruido, habla de judíos destruidos por desobediencia, fueron destruidos después. Y curiosamente, Judas también dice que a ese pueblo destruido, los judíos que fueron destruidos, fueron puestos como ejemplo. Los egipcios fueron puestos como ejemplo para las personas que son ateas y en el caso de los judíos, para las personas que son creyentes, pero después abandonan el mundo que Dios les ha ofrecido. El versículo 7 habla de Sodoma y Gomorra. Bueno, ángeles. Para hablar de los ángeles, necesitábamos buscar más información y hay bastante información acerca de los ángeles caídos. Para eso yo hago uso de este libro que les he mencionado, es un diccionario bíblico ilustrado de Vila Squine, Samuel Vila y Santiago Squine, y simplemente saco la información que es necesaria para poder ilustrar mis presentaciones. Así que, hablando acerca de los ángeles caídos se mencionan según la de Pedro, capítulo 2, verso 4, se menciona también en Judas, versículo 6, bueno, estamos viendo en el versículo 6, y se mencionan en muchos más versículos, me llevaría mucho tiempo para estar explicando acerca de los ángeles caídos, pero tome usted la idea, es esto, los ángeles caídos son ángeles, criaturas que Dios tuvo en los cielos y que aquellos mismos guiados por Satanás se rebelaron. Así que un buen grupo de los ángeles de Dios fueron lanzados, y el texto de Judas dice, fueron lanzados a prisiones eternas, según el versículo 6, dice, bajo oscuridad en prisiones eternas, guardados, esperados, preparándose. ¿Para qué van a estar ahí preparándose? Para cuando llegue el momento del juicio del gran día, el juicio final, cuando venga Jesucristo, en la cual esos ángeles también van a ser castigados nuevamente. Ahorita están guardados. Guardados significa están encerrados. Y va a llegar su momento en que van a recibir su castigo como debe de ser. O algunos dirán, bueno, pero ya están sufriendo castigo, están bajo oscuridad. Sí, pero Satanás todavía tiene libertad en este mundo para poder realizar actos que hacen que se mueva la conciencia suya, la conciencia de muchísimas gente, la conciencia mía, y nos puede convencer de cometer actos que van contra la naturaleza, que van contra Dios. Y inmediatamente brincamos a las palabras Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, dice el versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, y este pronombre que se menciona en el versículo 7 y refiriéndose a aquellos, se está refiriendo tanto a los ángeles que fueron castigados, como a los judíos que fueron castigados, como a los egipcios que fueron castigados, como a toda población que ha sido castigada en el pasado por causa de practicar cosas incorrectas delante de Dios. Nos vamos hasta Caín, vamos a decir el primer asesino que hubo en el mundo. Bueno, también está en las mismas circunstancias. Así que todos aquellos que en el pasado han cometido actos contra natura, actos contra Dios, han sido puestos en la Biblia como ejemplo. ¿Para qué como ejemplo? Bueno, según el versículo 7, dice, han sido puestas por ejemplo para nosotros. Ahora, ¿ejemplo de qué? Ejemplo de que toda violación a las normas de Dios tiene castigo. Y por supuesto el castigo que Dios menciona en las Sagradas Escrituras constantemente es el castigo del fuego eterno.
Así que entonces poco a poco vamos desglosando el libro de Judas, cómo Judas está animando, aconsejando a los receptores de la carta para que peleen, para que dialoguen, para que discutan contra los invasores, los que ingresaron al grupo. Con la confianza, Judas les dice a ellos, con la confianza de que entiendan que esas mismas personas que ingresaron, simplemente les va a suceder lo mismo que le pasó a los ángeles caídos, a los egipcios que se opusieron a Dios, a los judíos que desobedecieron a Dios, a todas las personalidades del Antiguo Testamento que estuvieron en contra de la voluntad de Dios, que no se arrepintieron, contra Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que practicaban bueno, ya sabe usted, la sodomía, la gomorría u homosexualismo, lesbianismo o cosas que van contra la naturaleza en el aspecto sexual. Así que entonces encontramos lo siguiente. ¿Qué significa entonces castigo del fuego eterno? Castigo del fuego eterno significa prácticamente es el factor o es la consecuencia, el factor consecuente de la maldad. Así que la maldad que se realiza, que un ser realiza, no pensemos que no va a tener consecuencias. Todo, más tarde o más temprano, tendrá consecuencias. Si no es en este mundo, será en el venidero. Pero de todos modos, cualquier persona que comete un daño, un mal moral contra sí mismo, contra su cuerpo, contra el de sus semejantes, contra el de sus familiares, esa persona sufrirá el castigo del fuego eterno más tarde o más temprano, en esta vida o en la venidera. Así que, nuevamente, volvemos a entender esta cuestión. Fueron puestos como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De que toda falla en contra de Dios, cuando el autor dice, quiero recordaros, les está diciendo prácticamente, recuerden lo que le pasó a Egipto. Recuerden lo que le pasó a los judíos cuando ya fueron sacados de Egipto y anduvieron en el desierto antes de entrar a la tierra prometida. Es más, recordemos a Moisés. Moisés no se fue con Satanás, pero Moisés también rechazó seguir todas las órdenes de Dios. En lugar de hablarle a una roca para que produjera agua, la golpeó y entonces Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida porque me desobedeciste. Pero no fue enviado al castigo eterno. Sin embargo, sí sufrió un castigo. ¿Cuál? El de no conocer físicamente la tierra prometida de Palestina. Los ángeles, que todos sufrieron castigo de eterna perdición. Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos. Vamos a decir, algunas personas quieren interpretar esto como que fueron destruidas por un meteorito que cayó, que fueron destruidos por algún suceso en la naturaleza. Sí, cualquier cosa que haya sucedido, pero fue provocada por Dios. Y la Biblia dice nada más que una lluvia de fuego y de azufre cayó sobre estas ciudades y fueron destruidos. A propósito, la salinidad del Mar Muerto, algunos eruditos mencionan que debe de guardar alguna relación ese exceso de salinidad con esa lluvia ácida, esa lluvia de azufre y fuego ácida o salada, no sabemos, que cayó en esa sección para castigar a Sodoma y Gomorra, pueblos que estaban asentados en la llanura, en lo que actualmente es el Mar Muerto, puesto que historiadores, arqueólogos han descubierto que en realidad el Mar Muerto seguía su curso hasta llegar hasta el Mar Rojo, hacia el sur. Sin embargo, ahí fue cortado el curso y las aguas del mar, del río Jordán, que descienden desde el monte Hermón en Palestina, en Siria, cuando llegan al Mar Muerto, mientras van en su transcurso llevan mucha vida, mucha pesca, pero al llegar al Mar Muerto se les acaba la vida y simplemente es un mar lleno de minerales. Bueno, dejamos esta cuestión hasta este momento y en la próximo video vamos a seguir analizando el libro. Bendiciones para ustedes, que la pase bien.